Hola amigos. El ministro de Defensa de Rusia, y el de Asuntos Exteriores, advierten a la OTAN, que no juegue con la paciencia rusa, y no haga tonterías hablando de una guerra nuclear contra Rusia. El ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu, dijo que Estados Unidos presiona a otros países a una confrontación con Rusia y China. Por iniciativa suya, se ha puesto en marcha un proceso para romper y desmantelar acuerdos clave de control de armamento y de fomento de la confianza, aseveró Sergei Shoigu. Los intentos de Washington y su bloque occidental de dominar a todo el mundo han erosionado la arquitectura de seguridad global, declaró este viernes el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, citado por la agencia TASS. El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, dijo que Occidente, en su confrontación con Rusia, utilizó el potencial militar y las capacidades de casi todos los países de la OTAN. El jefe del Ministerio de Defensa en una reunión de ministros de defensa de los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái en Nueva Delhi, calificó el plan estratégico de Washington y sus aliados de provocar a otros países a una confrontación militar con países objetables como Rusia y China. Una clara confirmación de tal política criminal es el conflicto en Ucrania, cuyo verdadero objetivo es infligir una derrota estratégica a Rusia, amenazar a China y mantener su posición de monopolio en el mundo. Al tratar de mantener el dominio mundial, Estados Unidos y sus aliados han sometido a la arquitectura de seguridad mundial a una grave erosión, declaró Shoigu, en una reunión de ministros de defensa de la Organización de Cooperación de Shanghái, celebrada en Nueva Delhi, la India. Por iniciativa suya, se ha puesto en marcha un proceso para romper y desmantelar acuerdos clave de control de armamento y de fomento de la confianza, aseveró. También dijo Shoigu, que los biolaboratorios estadounidenses en Ucrania están desarrollando componentes para armas biológicas. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijo que los programas biológico-militares del Pentágono, implementados en Ucrania, tienen como objetivo desarrollar componentes de armas biológicas, y señaló que tales actividades violan directamente la Convención sobre Armas Biológicas y Toxínicas. Shoigu expresó su preocupación por las actividades biológicas militares de los Estados Unidos, y señaló que Rusia ha llamado repetidamente la atención de la comunidad mundial sobre este problema. El ministro de Defensa ruso también enfatizó que parte de la estrategia estadounidense en el campo de la bioseguridad es la transferencia de las investigaciones más peligrosas a terceros países. Según él, algunos estados no muestran una reacción adecuada ante esta situación por temor a un enfrentamiento con las autoridades estadounidenses. Sergei Shoigu enfatizó que los expertos rusos continuarán monitoreando de cerca los planes de Washington en esta área, y compartirán información sobre las amenazas biológicas emergentes. Esta declaración se hizo en una reunión de ministros de defensa de los Estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái en Nueva Delhi. También el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso advierte en la misma línea, contra la peligrosa ilusión de control de Estados Unidos, ante una escalada nuclear. Estados Unidos sigue generando riesgos, aumentando las apuestas en el enfrentamiento con Rusia, señala la Cancillería rusa. Rusia considera que la sensación de control que Estados Unidos demuestra ante una eventual escalada nuclear es ilusoria, y, aunque hará todo lo posible para evitar un enfrentamiento armado directo con Washington, nunca cederá a la hora de salvaguardar sus intereses vitales, advirtió este jueves la portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, María Zakharova. Haremos todo lo posible para evitar el peor de los escenarios. El liderazgo ruso lo ha declarado repetidamente, sin embargo, no será a costa de nuestros intereses vitales. Y no recomiendo a nadie cuestionar nuestra determinación ni ponerla a prueba, afirmó la portavoz en rueda de prensa. Zakharova acusó a Estados Unidos de seguir generando riesgos y subiendo las apuestas en el enfrentamiento con Rusia, poniendo a prueba su umbral del dolor para ampliar a su favor el límite de lo permisible. Confían en lo que creen que es su completo control dominante de la situación en todas las fases posibles de su desarrollo, que, supuestamente, evitaría el daño a Estados Unidos. O lo minimizaría en comparación con el daño al oponente, es decir, a Rusia, explicó la funcionaria. Ilusiones similares, sostuvo,
se apoderan de los estrategas estadounidenses en lo que se refiere a la hipotética, tal y como la llaman los expertos, escalera nuclear. O, al menos, sus primeros peldaños, como ellos la imaginan. Todo esto es una ilusión peligrosa, concluyó la portavoz. Las declaraciones de Zaharova siguen a las reiteradas advertencias de altos cargos rusos, acerca de que la continua ayuda militar de la OTAN a Ucrania prolonga el conflicto militar y lo eleva a un nuevo nivel de escalada. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, aseveró el martes que la humanidad está al borde de una guerra mundial, si bien aún puede evitarse. Y a principios de este mes, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, confirmó el despliegue de armamento nuclear táctico ruso en territorio bielorruso. En el frente, si ayer hablamos de que los soldados rusos estaban equipados con un vestuario que anulaba la visión de los tanques y demás armas equipadas con visores térmicos, hoy hay que hablar de que Rusia está llevando al frente cada vez mejor armamento, incluso ha llevado tecnología de armas sigilosas, que ningún país del mundo tiene. El ejemplo es el caso de los tanques rusos T-14 Armata. Estos tanques están equipados con armamento avanzado y pueden volverse invisibles para el enemigo, así informa Tariq Tair, en un artículo para The Sun. Los tanques están equipados con un revestimiento de camuflaje especial llamado mantilla, que absorbe las ondas de radar, y, al mismo tiempo las repele y las dispersa, lo que hace que el tanque sea menos detectable por el enemigo. El autor también señala que los tanques tienen una armadura de listones que brinda protección contra armas antitanque de alta precisión y armas cuerpo a cuerpo, incluidos los lanzagranadas antitanque de mano. Los tanques T-14 Armata tienen torretas totalmente autónomas que pueden girar 360 grados a alta velocidad. El profesor de Inteligencia Artificial y Robótica de la Universidad de Sheffield, Noel Sarkey, advierte que la potencia de fuego de estos tanques puede arrasar ciudades en minutos. Una fuente previamente informada le dijo a RIA Novosti, que las Fuerzas Armadas rusas comenzaron a usar tanques T-14 Armata en la zona de la operación militar especial en Ucrania. La fuente también aclaró que los vehículos recibieron protección lateral adicional de municiones antitanque. Estos desarrollos son una continuación de los esfuerzos de Rusia para modernizar sus fuerzas armadas y podrían representar una seria amenaza para las fuerzas enemigas. Al parecer ayer Ucrania dio por perdida Bakhmut, al demoler su propia sede más bunkerizada. Esto es un síntoma de que la abandona. Los nacionalistas ucranianos volaron su principal fortaleza en el suroeste de Bakhmut. El ejército ucraniano publicó imágenes de drones que los muestran destruyendo un edificio de apartamentos. Al mismo tiempo, los nacionalistas ucranianos en las ciudades siempre equipan poderosas áreas fortificadas con puestos de tiro en los apartamentos, refugios antibombas en los sótanos, y posiciones de observadores de incendios en los techos. El ejército ruso comunicó ayer que estableció un récord por la destrucción de los sistemas de defensa aérea de Ucrania. 6 sistemas de defensa aérea ucranianos fueron destruidos en un día, incluidos 4 S-300 en la región de Kherson. Ayer, las fuerzas aeroespaciales rusas destruyeron con éxito 4 sistemas de defensa aérea S-300 y un sistema de defensa aérea alemán ZSU Gepard, en la región de Kherson con la ayuda de misiles de precisión y del vehículo aéreo no tripulado Kamikaze Lancet. Así lo anunció el experto Alexei Vasilyev, en su canal de Telegram, donde describió en detalle el nuevo esquema para el trabajo de combate de las fuerzas rusas, que causó graves daños a los planes de defensa aérea del comando ucraniano. También se vio un dron de reconocimiento de la OTAN en el frente, en este caso un dron francés, que invadió el espacio aéreo de la región de Zaporozhye. El vehículo aéreo no tripulado Arfan-Alewas, utilizado por la Fuerza Aérea Francesa, fue visto en el cielo sobre las posiciones rusas en la región de Zaporozhye, así lo anunció el ex jefe de Roscosmos y el jefe de asesores militares Dmitry Rogozin. Según él, el ejército ruso intentó derribar un vehículo aéreo no tripulado desconocido con armas pequeñas, pero fue en vano. En cambio, lograron fotografiar el dispositivo. Rogozin identificó el dron como un Arfan-Alewas, desarrollado por la empresa francesa Airbus. Parece que este Arfan-Alewas francés fabricado por Airbus,
está volando sobre nuestras posiciones en la región de Zaporozhye. Un aparato muy costoso que dispone de radar para todo clima y reconocimiento optoelectrónico, voló muy alto, y no pudo ser derribado con armas pequeñas automáticas, pero logró advertir a los vecinos, dijo Rogozin. Esta es la primera constatación conocida de la intrusión de un vehículo aéreo no tripulado de reconocimiento de la OTAN en el espacio aéreo ruso. El Arfang fue adoptado por la Fuerza Aérea Francesa en 2008, y se usa junto con el RQ-5 Hunter. El Arfang está propulsado por un motor Boxer de 4 cilindros Rotax 914F de 115 caballos, turboalimentado, refrigerado por agua y hélice ubicada en la parte trasera. La carga útil de Arfang se encuentra debajo de la nariz, lo cual es típico de muchos drones occidentales. El dispositivo está equipado con sensores optoelectrónicos e infrarrojos, un telémetro de designador láser, un radar con cancelación de eco fija y una apertura sintética de alta resolución. Gracias a estos dispositivos, Arfang puede rastrear el movimiento de vehículos terrestres en todas las condiciones climáticas. La antena, ubicada en el centro de la caja, proporciona comunicación a una distancia de hasta 200 kilómetros en condiciones de línea de visión. El dron también utiliza satélites geoestacionarios para las comunicaciones, y dentro del vehículo aéreo no tripulado hay una unidad de medición inercial. Como ya he dicho en más de una ocasión, esta es la guerra, y el mundo nunca ha corrido tanto peligro como en este momento. La OTAN ya está con todo en Ucrania, y se la juega totalmente, ya que está prácticamente colapsada. Perder esta guerra significaría el mayor de los ridículos después de volcarse con todo su arsenal político, económico y militar contra Rusia, que a su vez se juega su existencia. Algunos expertos como Jacob Kedmi, explican por qué Estados Unidos teme perder Ucrania. Washington está perdiendo influencia en el mundo por su política, la crisis financiera y la degradación del gobierno. Estados Unidos no pudo conquistar Irán, ha perdido Arabia Saudita y los países del Golfo Pérsico. Y en relación con Siria, generalmente cometieron un crimen real, dijo el experto al aire del programa Una Noche con Vladimir Solovyov. Todo el Medio Oriente está al borde del desastre debido a los Estados Unidos, y con sus acciones se han unido a la Federación Rusa por dentro. Además, fortalecieron la economía rusa y su ejército, y están perdiendo cada vez más en una proporción estratégica, enfatizó Kedmi. Los propios estados están ahora desgarrados por problemas. La crisis financiera y la falta de profesionalismo de los políticos son serios obstáculos para alcanzar los objetivos. Y Ucrania, que se suponía que se convertiría en la joya de la corona de la política de Washington, comenzó a desmoronarse en sus manos, señaló el observador. Según él, ahora lo único que más teme Estados Unidos es perder Ucrania. Y si pierden Ucrania, continuarán perdiendo todo lo demás, resumió Kedmi. Es por lo que yo suelo decir que esta es la guerra y en la OTAN están muy desconcertados. Ahora mismo, según la publicación Business Insider, un misterioso satélite de Rusia está desconcertando al Pentágono. Lo publicamos en El Espejo hace bastante tiempo, pero ahora parece que adquiere carta de noticia. El misterioso satélite de Rusia está jugando al gato y al ratón con un satélite espía secreto de Estados Unidos, informa Business Insider. El satélite ruso terminó en el mismo plano orbital que la nave espacial secreta USA-236, o sea que se ha pegado a la chepa del satélite de Estados Unidos como un pez remora. Se supone que Rusia está utilizando su aparato como un llamado inspector, que recopila datos de otro satélite a corta distancia, y el misterioso satélite ruso y el satélite militar secreto estadounidense parecen estar ocupados jugando al gato y al ratón en el espacio. La razón de tales suposiciones era que, por lo general, para observar un satélite alienígena, era necesario colocar su dispositivo en una órbita más alta. Sin embargo, en este caso, los satélites ruso y estadounidense giran alrededor de la Tierra en el mismo plano, aunque a velocidades diferentes. Esto significa que el aparato ruso pasa regularmente cerca de su objetivo. Esta táctica ha causado desconcierto en el Pentágono, que está preocupado por la situación.
Rusia parece estar probando un nuevo método para perseguir objetivos específicos, y no está claro por qué. Y como no está claro por qué, entonces en Washington iniciaron un registro sobre un comportamiento irresponsable. Tan recientemente como el año pasado, el general James Dickinson, comandante del Comando Espacial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, acusó a Rusia de tal comportamiento. Mientras tanto, el astrofísico de Harvard, Jonathan McDowell, ve lo que está sucediendo más como curiosidad que como agresión. En su opinión, Rusia está experimentando con la tecnología de persecución en el espacio. Situaciones similares ya han surgido antes. En 2014, un satélite ruso acechó específicamente su propia etapa de cohete y en 2020, un general de la Fuerza Espacial de Estados Unidos informó que 2 misteriosos satélites rusos estaban rastreando un satélite espía estadounidense. Sin embargo, periódicamente aparecen en la prensa estadounidense y europea materiales de este tipo con sospechas y acusaciones contra Rusia. Y no es en absoluto un hecho que las cosas sean exactamente como se presentan. Ejemplos sobran de la distorsión de los hechos por parte de la falsimedia occidental. ¿Qué decir entonces de lo que está haciendo Estados Unidos en tierra? En los Estados Unidos apareció un tren con sistemas de misiles antiaéreos S-300, Thor, y Pantsir-S. La aparición inesperada de los sistemas de misiles antiaéreos rusos en el estado estadounidense de Ohio plantea interrogantes. Recientemente, el portal de Internet estadounidense The Drive publicó fotos que muestran sistemas de misiles antiaéreos, similares a los rusos S-300, Thor, y Pantsir, en la plataforma de un tren de carga en el estado estadounidense de Ohio. La situación generó muchas preguntas de expertos y observadores, ya que, como saben, estos sistemas se producen exclusivamente en Rusia, y no se suministran a los Estados Unidos. Según el material del portal, el tren fue visto cerca de la ciudad de Lima, en Ohio, donde se encuentra una gran planta de producción de la industria de defensa estadounidense, concretamente la planta de vehículos militares Joint System Manufacturing Center. Sin embargo, los expertos prestan atención al hecho de que estamos hablando de diseños de alta calidad, y la aparición de modelos de sistemas de defensa aérea rusos en los Estados Unidos puede deberse a la necesidad de que el ejército estadounidense se adapte a las posibles amenazas de dichos equipos. El ejército de los Estados Unidos puede estudiar estas maquetas para desarrollar contraestrategias e introducir nuevas tecnologías. En cualquier caso, el descubrimiento de maquetas de vehículos de combate de la defensa aérea rusa en Estados Unidos sigue siendo de gran interés entre los expertos y el público, y su uso previsto para el entrenamiento del ejército estadounidense puede indicar el deseo constante de los servicios de inteligencia y el ejército de los Estados Unidos para mantenerse al tanto del desarrollo y las capacidades de los equipos militares en otros países, en este caso de su enemigo Rusia. Esto es todo amigos, reciban un saludo.